empezamos en el 2014, en febrero, iniciamos el año con una capacitación. Primeramente, transmitiendo desde mi lugar lo que sabía, compartí lo que es el modelo TEPAC, ¿sí? Y a partir de ahí mostrarles lo importante que son ellos como docentes en su especialización y su saber, poder resignificar eso, que en realidad es lo primordial, el saber de qué enseñar, qué estoy transmitiendo y a su vez cómo transmitirlo, lo que hace a las habilidades pedagógicas, y después recién en última instancia ver las herramientas que mejor se adecuan a los objetivos que tengo, a qué quiero enseñar, qué quiero transmitir y cómo lo quiero hacer. También se abre un nuevo rol en la institución que sería el de facilitadora TIC. Me encargo básicamente de acompañar o guiar a los docentes para que puedan incluir las tecnologías en sus clases. Y también soy profesora del nivel primario, turno mañana y tarde. En principio, te digo que fue una tarea bastante difícil al principio con algunos profesores. Algunos por ahí tenían incorporadas las TIC, pero en algunos fue bastante difícil convencerlos de poder incluir las tecnologías en sus clases y mostrarle el lado positivo de poder incluirlas, de planificar juntos, de ver qué contenidos estaban o querían desarrollar y ver la aplicación o qué herramientas se adaptaban mejor a su grupo de alumnos y al contenido específico que querían dar. Como institución, en realidad, lo que se busca es poder adaptarse a este nuevo contexto en donde los alumnos nos piden a nosotros, nos exigen que podamos transmitir lo que nosotros sabemos, nuestra especialidad, de la manera en la que ellos lo entiendan y a la vez que puedan aprender disfrutando en la forma en la que para ellos es más sencillo, porque aprenden, realizan las actividades disfrutando de lo que los docentes les proponen. Una de las experiencias que tuve a nivel personal fue cuando hice uno de los primeros trabajos con la herramienta de la pizarra interactiva para jardín. Empecé a buscar otras aplicaciones que se puedan integrar a esta herramienta y encontré animaciones de Flash. Entonces me parecía mucho más divertido para los chicos, más para jardín, digamos, que están todo el día con jueguitos y demás, aplicar estas herramientas. Y fue una satisfacción personal cuando terminé el trabajito de las vocales, sobre todo, el verle el trabajo hecho fue, en lo personal, una satisfacción. Y también en los chicos, cuando llegué a clases, digamos, a la clase con las señas de jardín de 5, de sala de 5, los chicos al ver todas las animaciones, las estrellitas que brillaban, el lapicito mágico, como le dicen ellos, la varita mágica, no, me sentí lograda, digamos. ¿Cuántos tenés, Mateo? Despacito. 2. Pues vamos a ver si Mateo sabe cuál es el 2. Así de cajadito. ¡Muy bien! Lo comencé a utilizar a principio de año. Me pareció una hermosa herramienta de trabajo, teniendo en cuenta que en esta etapa de la niñez los periodos de atención de los niños son muy cortos. Entonces yo utilicé el recurso de la pantalla digital. Dice que hay 10. A ver, vamos a ver si hay 10. ¡Genial! ¡Aplausos! Yo cuando nos comenzaron en la reunión a decir que comenzamos a implementar este recurso en lo que es las aulas, digamos, me dio un poquito de miedo. Y bueno, y gracias a la profesora Lourdes, que ella me enseñó cómo utilizar la pantalla digital, qué juegos más o menos puedo utilizar con los chicos, me pasó ese miedo y al contrario, me gustó muchísimo y por ahí me reúno con la profe Lourdes y le digo, mira, profe, necesito, por ejemplo, dar matemáticas. Vemos qué jueguitos podemos utilizar con los chicos, ver en el área de lengua, vamos vocales, ver qué juegos podemos utilizar para enseñar las vocales. Tenemos que contar cuántas cosas había y tocar el número. Ya que tocar el número es que le apretaba y la imagen, como el avión que me tocó a mí, le tenía que poner acá con la varita mágica, le apretaba y le bajaba el número. Decidí incorporar las TIC en mi clase porque
personalmente siento que es una herramienta muy útil, atractiva. Al aplicarla por primera vez, observé que los chicos recibían la información muy contentos, estaban muy incentivados. Entonces creí conveniente aprovechar esa oportunidad, ya que hoy en día los chicos, esta generación, es difícil mantenerlos motivados. Entonces, como es el lenguaje con el cual ellos se manejan en la actualidad y para el futuro, entonces creí conveniente comenzar a aplicarla y de esa manera logré muy buenos resultados en los distintos grupos de chicos que llevo. ¿Cuántas veces 4 a 5, 17? O buscan en la tabla. 3. A ver, señor. 3. ¿Cuánto me va a sobrar? Silencio. 3 por 5. Desde el primer momento que utilicé me sentí segura, porque al ver la motivación de los chicos, eso me dio a mí también muchas ganas de conocer, de interiorizarme un poquito más. Entonces me dio mucha seguridad y creo que a los chicos también se les transmite esa seguridad y esas ganas de aprender. Re divertido. Nos divertimos muchísimo, la verdad. Hay cosas que podemos hacer en la pizarra que no podemos hacer en el pizarrón cuando hacemos con el seño. Algo que sucedió y fue increíble cuando hicimos como una visita en 3D del Monumento Rosario, y fue la verdad maravilloso porque muchos chicos que no pudieron viajar tuvieron la posibilidad y se dieron de cuenta de que estaban en el monumento y fuimos visitando cada parte, fuimos explicando, o sea que según la manera en que uno las utilice, en los momentos en que la utilice, da buenos resultados. La experiencia en ese momento fue hermosa, porque para chicos que no pudieron, que no lograron viajar, de una u otra manera estuvieron en Rosario y conocieron el Monumento de la Bandera. Entonces para mí esa experiencia fue algo que me quedó y sé que a ellos les llegó y fue muy útil en su momento. Decidí incorporar las TICs porque me parece que, dado el avance que están teniendo las telecomunicaciones en la actualidad, se hace imprescindible no tener estas herramientas. Los chicos vienen con muchísimos conocimientos previos sobre estas herramientas y poder aplicarlos al conocimiento escolar o a los contenidos curriculares realmente es una integración valiosa y resulta muy significativa para el alumno. Principalmente desarrolla Estados Unidos, pero ellos saben que tienen estas actividades, nada más que no la dan a conocer cómo debe ser. Bueno, las primeras experiencias son como el primer día de clases cuando uno recién comienza a trabajar, pero la verdad muy motivada me sentí, muy entusiasmada al ver que los chicos respondían muy bien a la propuesta. Los cambios que comencé a notar en el aula al plantear mis clases con la implementación de las TICs fueron muy positivas. Noté que los chicos después respondían mejor incluso a la hora de un examen o a la hora de trabajar en puestas en común y debates. La participación se hacía más intensa y más significativa. Como profe de geografía, la herramienta que elijo siempre por opción es la de Google Maps. Trabajamos muchísimo y cada vez se van como focalizando más las aplicaciones que podemos utilizar dentro de Google Maps. También utilizamos el GPS. Con los chicos de primero incursionamos con los teléfonos celulares, trabajar coordenadas, latitud, longitud, que es algo tan abstracto para ellos. Trabajarlo desde el celular y viendo con algo tan común y tan rutinario para ellos, porque el GPS lo tienen en el auto, lo tienen en el celular. Entonces eso resultó muy interesante para ver. La verdad que me gusta hacer las actividades con las computadoras y con las pizarras, porque es mucho más fácil de aprender. En cambio, si la profesora está hablando, a veces te perdés o no entendés algunas cosas. En cambio, con la computadora tenés la posibilidad de ir para atrás o volver, y con la pizarra también podés, al tener un lugar más grande,
puedes realizar actividades que no se podrían realizar con la profesora o los profesores. Para mí es más fácil, sí, porque, digamos, utiliza ilustraciones y esas cosas y también nos explica mejor y es más entretenido como dijo mi compañero. Las tecnologías nos posibilitan, inclusive nos obligan a que el alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, en donde ellas le dan lugar a que los alumnos, a partir de su creatividad y de su imaginación, puedan producir sus propios contenidos, en donde nosotros transmitimos lo que sabemos y proponemos actividades en donde ellos crean, inclusive a partir de sus propios aprendizajes y experiencias personales, en donde nos posibilita y nos pone en lugar a nosotros docentes como inclusive también aprendices, en donde aprendemos de nuestros propios alumnos. Otro de los beneficios que nos proporcionan las herramientas tecnológicas es el trabajo colaborativo, donde nos posibilita a los docentes proponer actividades en grupo, en donde ya los chicos no solamente trabajan en grupo y se dividen las tareas, sino que ahora pueden trabajar como equipo y colaborando entre todos simultáneamente. Y a la vez, el docente como colaborador participando, guiando y asesorando en la producción. Inclusive, no solamente lo forma a ellos en lo que hacen el saber, sino también que lo forma en lo que hace a los valores, ya sea el poder respetar lo que otro compañero hace. De ahí se genera también un ambiente de una coevaluación, en donde no solamente el docente es el que evalúa, sino que también entre ellos mismos van evaluando y en esa coevaluación ellos también aprenden. Hay cambios profundos. No es lo mismo leer en tiempos de internet desde el punto de vista analógico que desde el punto de vista digital. La interacción que produce y que provoca en el lector, específicamente en el alumno, no se refiere netamente a lo tecnológico, sino también a lo cognitivo, todas las capacidades y habilidades que desarrollan simultáneamente. Esa integración también se da con los espacios curriculares. Y desde el punto de vista didáctico y pedagógico es una integración plena, porque podemos unir lo específico de la disciplina y lo tecnológico, lo que nosotros llamamos multialfabetización, y más específico todavía cuando decimos que es una sinestesia. ¿Por qué es una sinestesia? Porque una sinestesia es una combinación de todos los sentidos funcionando al mismo tiempo. Y además es multicanal, porque intervienen diferentes canales de comunicación. Entonces, si el ser humano tiene todos los sentidos, hace de esos sentidos una extensión. Nosotros trabajamos el taller de teatro desde el punto de vista del teatro clásico, la representación de la obra en el escenario. Y con las TIC, por ejemplo, vos podés trabajar tranquilamente los audios. Lo que me gustó fue poder transformar una obra de teatro en un audio, y eso a su vez en un radioteatro. Teniendo en cuenta que estuvieron trabajando con la radio, se podría hacer tranquilamente un programa. Transcribimos textos periodísticos, crónica, noticias a Word, y a través de los comentarios íbamos explicando, agregando las partes. Me pareció más fácil, mucho más rápido para hacer, más entretenido. Para todos los trabajos siempre usamos Prezi o PowerPoint. Word también usamos mucho, Excel. Y en el navegador, en Google, buscamos la información, las imágenes, el texto, todas esas cosas. Otra actividad que realizamos fue la creación de historietas utilizando un sitio web que se era Pixton, de uno de los cuentos que trabajamos también en lengua, 2 palabras, y mediante eso teníamos que ver las partes más importantes y representarlas mediante la página web. Antes realizábamos las historietas manualmente y me parece mucho más divertido y realizarlo en una computadora, ya que puedo utilizar muchas cosas. Y es mucho más divertido a la hora de dibujar, o sea, pensar más en la computadora que manualmente. Y además queda mejor presentado y más prolijo que en un dibujo, y que por ahí no todos saben dibujar. Entonces al hacerlo en la computadora, como que todos podíamos representar eso y quedaba bien.
Prezi lo elegí porque bueno, es un servicio web donde tenemos diferentes herramientas que se pueden colocar video, imágenes, se puede acercar o alejar la imagen o el texto. Para mí sí es importante utilizar lo que es las TIC porque ayuda a un futuro conseguir un trabajo, porque ahora en la actualidad es muy importante saber manejar esto. Los trabajos quedan más prolijos y te llama la atención trabajar con esto antes que hacerlo manualmente. Como institución es fundamental la capacitación del docente, porque no es utilizar un procesador de texto, una planilla de cálculo, sino habla de poder desarrollar todas las actividades áulicas y los contenidos a través del uso de las tecnologías. Los cambios que se notaron es un mayor compromiso por parte de los profesionales, de los profesores y los docentes en esto de querer innovar. Lo primero que querría decirle a los que sí se animaron, que los felicito, que realmente sabemos de la tarea, que significa una capacitación como la que está haciendo el Ministerio de Educación de la Nación, del tiempo que requiere, pero que es la única manera de poder estar frente al aula y frente a los alumnos. Motivarlos para que continúen con esta capacitación que están llevando a cabo, con toda aquella que puedan realizar. Y para los que no se animaron, decirles que, como todas las cosas, al comienzo cuesta un poco, pero después se dan cuenta los beneficios y los resultados que pueden tener en los aprendizajes de los alumnos, que se sacrifiquen un poco, pero que van a ver que después todo resulta mucho más sencillo. A un alumno que le hablas en el mismo idioma, es más fácil que te comprenda. Entonces el idioma de los chicos hoy es la tecnología. Entonces utilicemos eso para que ellos puedan utilizarlo como una vía de aprendizaje, no solamente como divertimento, como juego. Y hay que animarse. Las transformaciones que uno observa son realmente muy motivadoras y te incentivan a vos a seguir usando las TIC y capacitarte y animarse, porque no es difícil, es cuestión de dar el primer paso. Cuando vean sus chicos incentivados, motivados, eso es lo que nos lleva a nosotras a querer aprender todos los días un poquito más y por supuesto al aplicar las TIC en nuestra labor día a día en los salones. El alumno es digital, son nativos digitales y un profesor que tiene autoridad en el aula debe trabajar con ellos de manera conjunta y simultánea, ajustándose a los tiempos. Entonces, la capacitación es fundamental. Les digo que se animen, que pierdan ese miedo que yo lo tuve, que ahora no, ahora constantemente quiero trabajar con la pantalla digital, porque es un hermoso recurso. Uno de los desafíos que tenemos hoy los docentes es el de poder encauzar las herramientas que no fueron diseñadas o creadas para una aplicación en el aula. Por ejemplo, las aplicaciones que tenemos en los celulares, o ya sea, por ejemplo, YouTube, Facebook, Twitter, son herramientas que no fueron creadas o diseñadas para aplicarlas en el aula. Pero el desafío de nosotros es poder, a partir de nuestra habilidad creativa, encauzarlas y darle una aplicación educativa para que los chicos puedan aprender desde una herramienta que conocen y puedan asimilar disfrutando lo que nosotros tenemos para enseñarles.